Hola chicos, vamos a seguir los contenidos de las clases y bueno, como ya sabéis, durante este trimestre que hemos cambiado, hemos dejado aparcada la historia para trasladarnos al mundo de la geografía y en este caso a lo que se conoce como la geografía humana. Durante este trimestre vamos a tratar los temas de la población, los saldos migratorios, ciudades, etcétera. Todo lo que tenga que ver pues, con este tipo de cosas, de población y demás. Nosotros lo que vamos a hacer, o cómo lo vamos a ir siguiendo, vamos a ir usando el libro como elemento y para poder seguir estas clases y evitar que tengáis la menor confusión posible. Para ello tendremos que irnos hasta el tema 11 del libro de historia, en concreto el volumen 2 de Geografía e Historia. Y bueno, pues como digo, vamos a ir siguiendo ese tema punto a punto, que es todo lo que gran parte de lo que tenemos que ir dando durante este trimestre. Bien, el tema en cuestión se titula como tal el continente europeo, población y ciudades. Y como digo, pues vamos a ir pues desarrollándolo poco a poco siguiendo el orden del libro. Ahora mismo me encuentro en la página 274, en el punto 1, y nos habla del territorio de Europa. Aquí lo que nos hace es una visión general de lo que es el continente europeo. El continente europeo no es un continente excesivamente grande, de hecho es de los más pequeños que hay en el mundo. Y bueno, pues ya sabéis que Europa pues, se encuentra separada de Asia, como ya sabéis todos, por los montes Urales y por la zona del Cáucaso. A nivel geográfico, pues ya sabéis, las grandes cordilleras como son pues, los Alpes, los montes escandinavos, los Pirineos, el Cáucaso, que hace de separación en la zona entre Europa y Asia, los mares como el Mediterráneo, el mar Negro, el Mar del Norte o el Océano Atlántico, que está en la parte más occidental del continente. Todo esto, bueno, un poquito, pues ya sabéis vosotros que esto ya lo hemos trabajado, ¿no? Físicamente dónde es y cómo es Europa, ¿no? A nivel geográfico. Y bueno, con respecto a los países y a la conformación de países que tiene Europa, pues ya sabéis que, bueno, los más grandes por tamaño, pues son Francia, España, Alemania, y así sucesivamente. Y nos encontramos, pues esos países de unos tamaños como Francia o España, que son más grandes, a países pues más pequeños, como pueden ser Austria, Hungría, o incluso países pues muchísimo más pequeños, como es el caso de Luxemburgo. Todo ello lo tenéis muy bien reflejado en la página 275, donde tenéis un mapa político de Europa, de cómo es Europa en la actualidad, con todos los países y con todas las capitales. También tenéis un pequeño ejercicio en lo que es el descubre del libro, donde nos muestra dos mapas distintos de cómo era Europa antes de la Primera Guerra Mundial y cómo lo fue después ya de la Segunda Guerra Mundial, los distintos cambios territoriales que han habido, ¿vale? Geográficamente el continente no cambia, pero políticamente, obviamente, claro que cambia, ¿no? Donde antes, por ejemplo, en el caso de Yugoslavia, donde solamente había un país, pues ahora nos encontramos varios países como Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, etcétera, ¿vale? Macedonia, ¿vale? Todo eso antes estaba agrupado en un solo país que era Yugoslavia. Hoy en día Yugoslavia no existe y existen estos países, ¿no? De la misma manera que antes estaba la Unión Soviética y ahora pues tenemos pues desde las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, a países como Bielorrusia, Ucrania, ¿vale? Es decir, conforme los sucesos históricos han ido ocurriendo, pues el continente ha ido cambiando, esas fronteras políticas han ido cambiando, donde antes había un país, pues ahora hay tres, ¿no? Y así sucesivamente. Pero como digo, geográficamente el país obviamente no cambia. Pues esa es la forma, digamos, que tiene Europa, tanto a nivel geográfico, que ya lo conocíais, como a nivel político en la actualidad. Como digo, el mapa de la página 275 os puede servir para ilustrar.
Siguiendo con el tema y pasando al punto 2 del mismo, nos encontramos con la dinámica la dinámica natural de la población en Europa. Como ya sabéis, la natalidad en Europa es muy baja, es escasa. Ahora mismo tenemos un problema y es que el continente europeo tiene una población bastante envejecida. Es decir, hay muy poquitos nacimientos y la población está bastante envejecida. ¿Por qué está envejecida? Porque la esperanza de vida en Europa ha subido mucho. Entonces nos encontramos a muchos abuelos y personas mayores, ¿no? De más de 70, de 80, de 90, incluso que han rebasado los 100 años. Y hoy en día eso es una tónica general y muy común en toda Europa. Sin embargo, el número de nacimientos está, digamos, en picado, ¿vale? Cada vez hay menos nacimientos y por tanto hablamos de una población muy, muy envejecida. Entre otras cosas, ¿por qué hay pocos nacimientos? Se debe a varios motivos. Uno de ellos, la situación de la mujer, ¿vale? La mujer está incorporada totalmente al mercado laboral y eso hace pues, que no se tengan más de uno o dos hijos por familia. La extensión también de las medidas anticonceptivas, como es el uso de profilácticos y demás medidas anticonceptivas, como digo, incluido el propio aborto, donde es legal en algunos países de Europa. Así también hay que decir que la edad de la mujer ha subido a la hora de tener hijos, digamos que ya es demasiado mayor y ya no está en edad para tener esas criaturas. Por lo tanto, todos estos factores han ido interviniendo y han hecho pues, que el nivel de natalidad pues, caiga bastante en picado. Luego tenemos que destacar también la mortalidad y la esperanza de vida, ¿vale? Como ya he dicho, la mortalidad es un poquito más elevada, pero es precisamente más elevada porque, aunque en general la mortalidad en Europa es muy baja, pero en estos últimos años, quería decir, ha sido más elevada pues por el hecho de que las personas cada vez son más mayores. Entonces, las muertes que se producen, pues claro, se producen muertes de personas de 80 o 90 años. Por lo tanto, eso ha hecho que suba ligeramente esa mortandad. Pero es debido a que la esperanza de vida es muy, muy elevada. Como digo, la media de vida en Europa en general está en torno a los 77 años, pero no es el caso de España, que es, después de Japón, el segundo país con la esperanza de vida más elevada, siendo las mujeres en un entorno de 85, 90 años aproximadamente y los hombres en torno a unos 80 años aproximadamente, aunque esas cifras pues van fluctuando según las situaciones. Bueno, aquí como veis tenéis también en la página 277, tenéis dos mapas donde ilustran también muy bien el número de nacimientos por cada 1000 habitantes y los fallecidos por cada 1000 habitantes, ¿vale? Eso también pues, nos hace una idea del grado de desarrollo de los países, porque eso es una cosa que después iremos analizando. Con arreglo al grado de desarrollo, las condiciones de políticas sociales y demás que cada país tenga, hará que pues, el número de fallecidos pues, sea mayor, menor, o incluso el número de nacimientos que sea mayor o menor. Siguiendo con el orden del libro, nos vamos hasta el punto 3. Estoy en la página 278, perdón, y nos habla de los movimientos migratorios en Europa. Aquí debemos de distinguir dos etapas. Hasta 1950 Europa fue un continente que era emisor de emigrantes, es decir, la gente salía fuera de Europa. Pero a partir de después de los años 50 o 60, Europa se convirtió en un continente receptor, es decir, la gente vino. ¿Por qué ese antes y ese después? Pues hasta los años 50 Europa fuera un continente donde la gente salía fuera de Europa buscando mejores condiciones
condiciones de vida y demás, pues se debía, entre otras cosas, a la implantación de regímenes autoritarios, totalitarismos. Recuerdo que el comunismo se implantó en Rusia en 1917 y se hizo a posteriori en los años, a partir del año 45, en el resto de Europa, ¿no? Lo que se conoce como la Europa Oriental. Eso forzó, por cuestiones ideológicas y demás, la marcha de muchas personas fuera del continente. Pero eso es, digamos, en época más reciente, porque si nos vamos siglos atrás, el continente americano suponía para muchas personas una novedad y una oportunidad para emprender una vida. Me estoy refiriendo a los siglos XVIII, XIX, que supuso que mucha gente de Europa se marchase. Toda esta tendencia en el que Europa, como digo, era más emisor que receptor, duró en torno a los años 50 o 60. A partir de los años 50 o 60, cuando la situación económica en Europa pues mejoró, los países se fueron recuperando después de la Segunda Guerra Mundial y la economía europea se fue posicionando como una de las primeras del mundo, ha hecho hasta nuestros días que Europa sea un continente receptor, ¿vale? De todas las gentes que de otros continentes han querido venir aquí a Europa a encontrar mejores condiciones de vida. También debemos destacar una cosa y son las migraciones intraeuropeas. Me estoy refiriendo ahora mismo el apartado este que tenéis aquí en la página 279. Intraeuropea se refiere dentro de Europa. Indudablemente dentro de si aquí han entrado a Europa, ha salido gente y ha entrado gente a Europa, dentro de Europa también se han producido ese tipo de corrientes. Normalmente esas corrientes han sido de los países del este, es decir, países del este de Europa, si va a ser caso, como es Polonia, Rumanía, Bulgaria, etcétera, etcétera. Muchas personas de estos países han decidido trasladarse y por tanto ha habido un saldo migratorio desde estos países hacia la Europa occidental. Dícese el Reino Unido, dícese Francia y por supuesto nuestro país, España. Esto es debido a que estos países durante años estuvieron bajo el yugo del comunismo y cuando en los años 90, concretamente a partir de 1989, que es cuando cae el muro de Berlín, estos países se convierten en repúblicas democráticas, no populares, que era lo que habían sido, sino en democracias plenas, pero con unas gravísimas carencias de política social y unos gravísimos problemas económicos. Esto motivó que muchas de estas personas pues trataran de buscar una mejora en los países de la Europa occidental, mucho más desarrollados, con más derechos, con más libertades y con pues más posibilidades para encontrar una mejor forma de vida. Ahí es donde se han producido las grandes corrientes migratorias intraeuropeas, es decir, dentro del propio continente. Para ir terminando, pues nos vamos a ir hasta el punto 4, donde vemos cómo es la evolución de la población en Europa desde el siglo XIX. Y aquí tenemos que, bueno, pues donde el siglo XIX hubo un aumento muy considerable de la población. Recordamos que en el siglo XIX gran parte del continente pues, recibió las mejoras de esa segunda revolución industrial, con lo que ello supuso, tanto de la primera como de la segunda revolución industrial. Depende, en territorios estaban más avanzados y otros menos. Pero entre otras de las grandes medidas y otras de las grandes mejoras, pues fue pues, la vacuna, la mejora en la higiene, la mejora en la alimentación, es decir, una mejora en la vida en general que hizo que aumentase la población. Luego tenemos otro periodo que va desde 1918 a 1945. Este periodo fue un periodo de un parón bastante importante dentro del proceso demográfico y dentro de cualquier proceso de cambio o de evolución. Recordamos que es en 1918 cuando acaba la Primera Guerra Mundial, se produce el periodo de entreguerras, en Europa entran los totalitarismos a jugar su partida. Todo ello desemboca, como ya sabéis, en la Segunda Guerra Mundial, que va de 1939 a 1945,
y con todo lo que ello supone, la gran cantidad de pérdidas de vidas humanas que supuso. Luego hay también otra cosa a tener en cuenta, ¿no? Y en la famosa gripe española, ¿no? Que si ahora estamos viviendo desgraciadamente en estos tiempos la epidemia por el COVID-19, allá por 1918 se desarrolla la famosa gripe española, que de española tuvo poco. Lo único que pasa fue una gripe que también tuvo sus orígenes en Asia y que como motivo de la Primera Guerra Mundial pues se expandió entre las tropas norteamericanas y esto hizo que se generase una pandemia a nivel mundial. ¿Qué ocurrió en España? ¿Llegó la gripe española aquí a España? Sí, claro que llegó. ¿Pero por qué se llama gripe española? Porque como España no había intervenido en la Primera Guerra Mundial, fue el único país donde sus medios de comunicación podían hablar libremente de esa gran pandemia que asolaba a todo el mundo. Y entonces pues se le dio a conocer como gripe española porque parecía que era solo aquí en España, ya que eran solo los medios de comunicación españoles los que hacían referencia a ella. Y ni muchísimo menos, ni tuvimos el origen, ni la tuvimos más ni menos que nadie. Aquí sufrimos los efectos devastadores, ¿vale? Pero como lo sufrió todo el mundo. Pero de ahí viene el famoso nombre de gripe española. Es curioso que 100 años, justamente 100 años después, estemos pasando por una situación muy, muy similar, desgraciadamente. Pues como vemos, a partir de 1945, una vez que acaba la Primera Guerra Mundial, hay un repunte de la población y de la demografía en Europa. Y esa evolución, ese ascenso de la población, incluido el famoso baby boom de los años finales de los años 70, en el cual muchos de nosotros, incluido un servidor, fue la época en la que nacimos, todo ese boom demográfico pues duró hasta los años 80, principios de los 90, cuando la tendencia ya estamos viendo que empieza a ser hacia la baja, ¿vale? Cada vez hay menos nacimientos, las familias antes tenían 3 y 4 hijos, empezaron con 2 y ahora pues es muy 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 frecuente encontrar familias con un solo hijo. Por lo tanto, todo eso ha hecho que la población pues ha caído notablemente en Europa, el crecimiento vegetativo de la población. Y ya por último, pues decir que también, a pesar de eso, tenemos un crecimiento desigual en Europa. No es lo mismo hablar de la Europa del sur de Europa y la Europa mediterránea, que tiene ese escaso crecimiento, con la Europa oriental, que sí que tiene un crecimiento más alto, es decir, países pues eso, como Rumanía, como Bulgaria, las antiguas repúblicas yugoslavas y demás, que tienen un crecimiento más alto pues que países como España o como Italia o como Francia, que ya estamos viendo que tiene un crecimiento poblacional muy bajito. También tenéis otro mapa en la página 281 que os ilustra también perfectamente cómo es el crecimiento real en porcentajes en Europa y donde se observa esto que acabo de comentar. Bueno chicos, pues hasta aquí, hasta el punto 4 de este tema 11, este primer vídeo. Seguiremos mandando vídeos, así como distintos enlaces y demás material, pues para que os pueda ayudar a seguir la asignatura pues lo más correctamente posible dentro de estas circunstancias. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.